este momento se están manejando a nivel del Parlamento. Pero hay otro tema, amigos, que preocupa y debe preocuparnos a todos. Es la alerta sobre la crisis alimentaria, un tema que tiene connotaciones internacionales, pero que ha sido lamentablemente minimizado por el Ejecutivo en nuestro país. Hemos escuchado al presidente Pedro Castillo, hemos escuchado al jefe del gabinete Aníbal Torres señalar, por parte del presidente, que solo los ociosos van a sufrir la hambruna o la probable crisis alimentaria. Y Aníbal Torres dice que el Perú no va a sentir la crisis alimentaria porque los peces crecen los encontramos en los ríos, en el mar, entonces no nos va a faltar alimento. Es lo que ha señalado Aníbal Torres. Reiteramos, minimizando de alguna manera lo que ha advertido la FAO a nivel internacional, que por lo menos 15 millones de peruanos se encuentran en una situación de riesgo de crisis alimentaria. Vamos a analizar este punto con Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Bienvenida a RPP, señora Trivelli. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un gusto estar con ustedes. ¿Ha escuchado usted al presidente Castillo? Ha dicho que solo los ociosos, sí, esa fue su frase. Solamente los ociosos van a sufrir hambruna o crisis alimentaria en el país. ¿Qué le parecen estas expresiones provenientes de un jefe de Estado? Creo que el presidente está mal informado, porque en realidad en el Perú los peruanos y peruanas más bien somos bastante trabajadores, ¿no? Y en particular aquellos que enfrentan situaciones de inseguridad alimentaria trabajan un montón, ¿no? Desgraciadamente, a pesar de que se esfuerzan y trabajan y dedican muchas horas a conseguir obtener ingresos, generarse unos medios de vida que les permitan salir adelante y sacar a sus familias adelante, los ingresos no siempre alcanzan, ¿no? Uh-huh. Y como sabemos, la situación de pobreza en el Perú no ha logrado revertirse ni siquiera a los niveles prepandemia, y con el incremento en los precios de los alimentos y los ingresos deprimidos todavía, esto lo que hace es llevarnos a situaciones en las cuales a muchas familias no les alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria, ¿no? Para asegurar que sus niños y niñas van a ir a dormir todos los días con la barriguita llena. Sí, definitivamente. Lo peor es que parece una respuesta a nivel de gobierno, porque Aníbal Torres ha dicho algo similar, ¿no? Ha dicho, encontramos a los peces en el mar, en los ríos, aquí no falta alimento. ¿No cree usted que el gobierno está minimizando esta alerta internacional? En el Perú, efectivamente, la versión de la crisis global alimentaria probablemente va a ser menos dramática que en otros países, ¿no? Recordemos que el Perú es un país que produce muchos alimentos, uh-huh. Que tenemos una diversidad de zonas productivas, de ecosistemas de los cuales se obtienen alimentos. Recordemos, por favor, que el 57% de los alimentos que consumimos los peruanos y las peruanas vienen de la producción de los agricultores, de centenas, uh-huh. ¿no? de miles de agricultores familiares que trabajan en el campo y hacen producir la tierra. Entonces, el Perú es un lugar que dentro de todo tiene una situación menos dramática. Eso no quiere decir que la va a pasar bien. El problema es el acceso, ¿no? El acceso a los alimentos, que no la tiene mucha gente, lamentablemente, de zonas vulnerables. Exacto, aquí hay un problema de grupos de peruanos y peruanas que por problemas de ingresos no pueden adquirir todos los alimentos que necesitan, ¿no? Y eso se ha agravado con la pandemia, uh-huh, pero también claro. Lo que estamos viendo es que esto golpea también a los estratos medios, ¿no? Porque suben los precios de los alimentos, pero también han subido los precios de los combustibles y los precios de la energía. Entonces la canasta familiar está muy presionada, uh-huh. Y mientras no se recuperen los ingresos, es una necesidad que apoyemos desde donde nos toque a estos sectores que la están pasando mal, porque un peruano o una peruana pasando hambre es el peor resultado que podemos hacer, en particular si estos son niños, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué medidas inmediatas debería tomar el gobierno para que esta crisis alimentaria no golpee precisamente a esas familias de las que estamos hablando, señora Trivelli, a las familias más vulnerables que ya le están pasando bastante mal debido a la situación de la pandemia?
La crisis nos va a golpear a todos porque es una crisis sobre todo causada en el exterior, ¿no? Por una serie de factores, la guerra de Rusia con Ucrania, los problemas climáticos, la recuperación post-pandemia, el cierre de China, etcétera. Hay muchas razones que justifican que esto esté sucediendo a nivel global. En el Perú todos lo vamos a sentir. Entonces, lo que necesitamos buscar son acciones que permitan mitigar, que lo sintamos un poco menos y que en particular aquellos que tienen menos instrumentos, tienen menos ahorros, tienen menos ingresos, tienen menos seguridad en sus fuentes de empleo, estén más protegidos para que puedan enfrentar esta situación dura que, no, como le digo, nos va a afectar a todos. Para eso hay un instrumental desde el sector de desarrollo e inclusión social que hay que activar, de medidas de emergencia, de protección a los más vulnerables, sean bonos alimentarios, sea ampliar la cobertura de programas como Jaliwarma para que nuestros niños y niñas más pequeños se alimenten mejor, más apoyo a ollas y comedores, sin duda, tendría que estar como parte del paquete, y medidas de, ojalá, empleo temporal, porque lo que necesitamos es que la gente pueda trabajar y generar los ingresos que necesita para consumir. Adicionalmente, hay que desarrollar un paquete de acciones que permitan asegurar que la producción de alimentos va a seguirse dando en las mejores condiciones posibles, a pesar de la crisis de fertilizantes, de los altos precios de los combustibles, etcétera. Y eso le toca probablemente más al sector de desarrollo agrario y a Produce, ¿no? ¿Cuál sería la forma adecuada, en todo caso, de entregar bonos? Porque, claro, bonos se han entregado. Lamentablemente es que hay personas que no deberían haberlos recibido y que, sin embargo, lamentablemente llegaron a sus cuentas, ¿no? O directamente a sus manos. Hubo problemas en el empadronamiento, por ejemplo. Hablamos del registro del CISFO que no está actualizado. En fin, ¿cómo podemos hacer para eliminar este tipo de problemas y entregar bonos realmente a las familias más vulnerables? Vamos a analizar ese punto. Por favor, continúe con nosotros. Estamos conversando con Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, sobre esta alerta internacional de crisis alimentaria. Atención, hay que estar muy prevenidos al respecto. Quédate con nosotros, volvemos con más aquí en La Rota al Aire, edición noche. Soy Jorge Rodríguez, estamos juntos actualizando la información. Estamos analizando esta alerta, esta advertencia de crisis alimentaria que es a nivel mundial, pero que también podría afectar a nuestro país. Lo conversamos con Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Señora Trivelli, le preguntaba sobre cómo mejorar el tema del empadronamiento para entregarles realmente bonos a quienes lo necesiten de manera urgente. ¿Hay una manera, por ejemplo, de empadronar en este momento, más allá de corregir las fallas que se han presentado durante la entrega de los últimos bonos? Jorge, hay dos cosas que hay que poner por delante más allá del tema del empadronamiento. La primera es que esta es una crisis externa y temporal. Va a durar un tiempo determinado. Desgraciadamente parece que va a durar un poco más de lo que originalmente se había estimado, es decir, que va a incluir efectos en incluso el próximo año. Pero entonces es una crisis temporal, por lo tanto requiere una respuesta temporal. Es decir, no se trata de hacer un nuevo programa o de hacer un programa de bonos que se instale como parte permanente de las acciones de política pública. Se trata de hacer intervenciones que complementen intervenciones que ya existen de manera temporal. Cuando los precios de los alimentos dejen de subir o cuando los mercados laborales y los niveles de remuneración se recuperen, estas medidas deberían detenerse. Son medidas excepcionales ante una crisis excepcional y por ende temporales. Lo segundo es lo que tú mencionas. Se trata de llevar estos intervenciones extraordinarias a las personas que realmente lo necesitan. Hablamos de los bonos, ¿no? Para ser prácticos. Puede ser una transferencia, un bono alimentario, una donación de una canasta. Hay distintos mecanismos y serán las personas del MIDIS, del Ejecutivo, quienes decidan cuál es la mejor forma de hacerlo, pero
se trata de llegar a aquellos que realmente hoy día están pasándola mal. Y en ese sentido, ¿se puede hacer realmente un buen filtro? Es decir, que precisamente esa ayuda llegue a estas familias. A ver, ¿no? sí. Una es utilizar donde ya se conoce que sí se llega bien, ¿no? Utilizando, por ejemplo, algunos programas que ya existen que sí tienen una buena focalización, ¿no? Por ejemplo, un programa que probablemente funciona bien en términos de focalización es Pensión 65, por ejemplo, ¿no? Entonces uno podría decir, aquellas personas que ya reciben Pensión 65 puedan recibir esta ayuda extraordinaria temporal, ¿no? Sumar sobre algo que ya sabemos que llega bien. El principal desafío es encontrar el vehículo sobre el cual sumar estos programas excepcionales en zonas donde no se tiene esta focalización bien definida. Y eso sucede sobre todo, por ejemplo, en las grandes ciudades, y es ahí donde hay algunos mecanismos complementarios que se pueden usar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, reforzar programas como Jaliwarma, que se enfocan en una población muy vulnerable como son los niños y que como son de cobertura universal, se puede reforzar en aquellos distritos donde los niveles de pobreza, por ejemplo, se hayan incrementado más, ¿no? No es perfecto, pero se aproxima a la idea de focalización. Lo otro es trabajar muy articuladamente con la respuesta comunitaria, y esto que ya RPP lo ha venido resaltando es apoyar de manera más efectiva y más sistemática a organizaciones comunitarias como son comedores populares, clubes de madres, ollas comunes, ¿no? Porque estas iniciativas comunitarias surgen para enfrentar la emergencia y entonces ellos ya han focalizado por definición, ¿no? Entonces hay que sumarse sobre el esfuerzo y el trabajo que hacen las comunidades y en algunos casos apoyadas por sus gobiernos locales. Claro, y en el caso de las ollas comunes habría allí también que canalizar una ayuda más directa. En este momento hemos conversado aquí en RPP con distintas representantes de ollas comunes y lamentablemente la desazón, el malestar, señora Trivelli, es generalizado. No están recibiendo ayuda prácticamente del Estado. Exactamente, necesitan ayuda del Estado, del sector privado, de la sociedad, de todos nosotros, porque no hay peor situación para un país que personas pasando hambre, y todos deberíamos estar ayudando y contribuyendo a que esto suceda, desde donaciones puntuales hasta una ayuda sistemática y sostenida de parte del aparato público. Y la ayuda tiene que ser no solamente la promesa de ayuda, sino tiene que ser una ayuda efectiva y oportuna, ¿no? Es decir, creo que también tenemos que revisar la posibilidad de dar apoyos más directos a las ollas para evitarnos toda la vuelta de compras y de pasar de una institución a otra para llegar a la olla. Creo que las ollas hacen un trabajo muy importante para contribuir al desarrollo de sus comunidades, y todos los peruanos deberíamos estar apoyando decididamente a estas organizaciones comunitarias. En las últimas semanas se ha hablado bastante de este tema de la probable hambruna, crisis alimentaria. Lo hemos dicho desde distintos ángulos, no políticos, económicos, pero ¿cómo explicarle a la población de qué manera va a impactar en su día a día esta crisis alimentaria, que usted lo ha señalado va a ser un poquito más prolongada de lo que se esperaba? Por ejemplo, vamos a ver escasez de alimentos en los mercados, vamos a tener problemas de producción debido al alza en el precio de los fertilizantes, ¿nos vamos a quedar de repente sin productos en los centros de abasto o esto es exagerar? ¿Qué puede pasar? Lo más probable es que veamos lo que ya estamos viendo, y es que los precios de algunos productos comienzan a subir desproporcionadamente, ¿no? Y esto genera una crisis mayor, porque nuestros ingresos no están creciendo a ese mismo ritmo. Entonces, nuestros ingresos van a alcanzar para comprar menos comida cada vez, ¿no? En la medida que los precios sigan subiendo. Entonces, lo que necesitamos es o que suban los ingresos, ¿no? O que los precios de los alimentos dejen de subir. En el Perú, si vamos a enfrentar algún tipo de reducción en la disponibilidad de alimentos, va a ser
probablemente muy puntual, muy acotada, no va a ser un fenómeno generalizado, no es que nos vamos a quedar desabastecidos, ¿no? Y para asegurar que eso no suceda es que necesitamos asegurar que también haya un paquete de apoyo a nuestros agricultores para que puedan seguir produciendo alimentos y nos aseguren abastecimiento. El complemento de eso es que si son alimentos que están muy caros, tampoco nos sirven de mucho porque no los podemos comprar. Entonces necesitamos trabajar en asegurar que las familias peruanas tengan acceso, que existan alimentos que estén en el mercado, pero también que tengamos recursos suficientes en nuestras manos para poder comprar esos alimentos, ¿no? Y correcto. Cuando uno habla de comprar alimentos, no se trata simplemente de comprar cantidad, sino de comprar una dieta que sea saludable, que sea buena para los niños, que incluya alimentos diversos, para asegurar que genera el impacto positivo en la salud que uno espera, ¿no? Hoy día el riesgo es que muchas familias no van a estar seguras de que van a poder adquirir alimentos en cantidad y en calidad suficiente para alimentar a sus familias de manera sostenida en el tiempo. Ese punto es muy importante, señora Trivelli. Ese sería el peor escenario, entonces, si es que en este momento el gobierno no toma las medidas adecuadas, por ejemplo, en el tema de los fertilizantes, o cuál podría ser un escenario aún más dramático, ¿no? Y queremos hablar de esto para estar preparados, efectivamente. Los escenarios más dramáticos siempre pueden ser más dramáticos, ya lo hemos visto después de estos años de pandemia, entonces mejor no aventurarnos a llamarlos, pero lo que puede pasar es que la producción agrícola de la próxima campaña grande que comienza al final de agosto, principios de septiembre, sea una producción más restringida, con lo cual llegarán en las épocas de cosecha a los mercados menos cantidad de productos y cuando hay menos cantidad de productos los precios suben, ¿no? Y entonces en vez de cortar el ciclo de incremento de los precios de los alimentos, se prolongaría más tiempo. Entonces el objetivo central hoy día tiene que asegurar que los agricultores puedan seguir produciendo en cantidad y en calidad suficiente los alimentos para que no prolonguemos el periodo de precios altos en la próxima cosecha. Y finalmente, señora Trivelli, para afrontar esta crisis alimentaria, lo que habíamos hablado, el tema de los bonos, encaminar medidas para que esta situación no afecte de manera tan severa como algunos pudieran pensar, ¿se necesita mucha inversión, mucho presupuesto? En todo caso, ¿tenemos dinero para esto? Se necesitan recursos sin duda, y estos recursos, como sabemos siempre, del mismo cuero salen todas las correas. Son recursos públicos, son recursos que vienen de los impuestos que pagan las empresas y las personas en el Perú. Esto no es ninguna ciencia oculta. Pero claramente no tenemos alternativa. Tenemos que invertir en ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿no? Por suerte el Perú, dentro de todo, a pesar de la pandemia, mantiene una fortaleza fiscal, ha tenido una recaudación importante gracias a que los precios de nuestras exportaciones, en particular de los minerales, han estado muy altos, y eso ha generado algunos ingresos extraordinarios que desde mi punto de vista permitirían que se hagan los gastos que se requiere para ayudar a las familias peruanas. Muy bien, muchísimas gracias por este diálogo con la RPP, señora Trivelli. Bueno, dentro de todo hay que mirar las cosas con optimismo, pero sin descuidarnos en cuanto a las medidas que deben ser tomadas de manera inmediata. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social de nuestro país, en diálogo con la RPP, analizando la alerta, la advertencia de crisis alimentaria. Bueno, señores del Ejecutivo, hay que tomar acciones inmediatas, oportunas, para ayudar a las familias más vulnerables. Crisis alimentaria. Bueno, señores